de diplomatura en arquitecta en la Universidad de Buenos Aires, especializándose en diseño paramétrico en la Universidad de Palermo. Es una experiencia que probó su tesis doctoral en la Universidad Nacional de La Plata, obteniendo una calificación de 10 sobresaliente, con recomendación del jurado de realizar una publicación internacional. Además de su desarrollo profesional en el área de la arquitectura, dedicó 25 años a la enseñanza superior en investigación en diversas universidades nacionales e internacionales. Llegó a ocupar el cargo de directora del Centro de Matemática y Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, y fundar y coordinar la red de matemáticas para el siglo XXI nacionales e internacionales. Entre los premios obtenidos se encuentra el premio para el Plan Maestro de Ampliación y Remodelación del Hospital Pediátrico, Fundación Hospitalaria, el premio de investigación al Sur 2011 por su proyecto Didáctica de la Matemática aplicada a la Arquitectura, y el premio Jerusalén de Hay que ponerle una lucecita en algún lado para que salga salir de las cerralas una por una con el teléfono. Será mucha inteligencia artificial, pero fue un drama hacer funcionar la computadora. Así que por favor les pido perdón. Bueno, el tema que yo vengo desarrollando hace tiempo es la complejidad. Y yo creo que es fundamental para entender e implementar en la educación la inteligencia artificial es entender, por un lado, qué es la arquitectura de la complejidad y, por otro lado, qué es la tecnología y por qué la arquitectura de la complejidad necesita esa tecnología para concretarse. No existe una sin la otra. Siguiente. Bueno, como dijeron hace un rato, hice una tesis doctoral donde el jurado dijo que tenía que hacer una publicación internacional, y como soy una chica muy obediente, publiqué esos libros, que es Simplificación, Caos, Complejidad, Virajes de la Arquitectura. El primer tomo ocupa desde el siglo V a.C. hasta 1972, la muerte de la arquitectura moderna, y el segundo tomo va desde 1988, momento en que se presenta la exposición en el MoMA Arquitectura deconstructivista, hasta la informática cuántica, pasando por la inteligencia artificial. Pongo el desconstructivismo como comienzo porque ahí vamos a ver todo el desarrollo de la ideología y el modelo científico que es el que genera la inteligencia artificial. No podemos separar una tecnología de una cosmovisión determinada de la sociedad. Siguiente. En la arquitectura compleja vamos a tener tres metodologías. La metodología del diseño generativo es la tecnología que va a generar el proyecto. La metodología de gestión del proyecto es la tecnología BIM, Building Information Modeling, o sea, es el modelado cooperativo de la información del proyecto, desde que se gesta hasta que termina su vida útil. Pero ojo, porque esto está mucho manejado por las empresas y la tecnología BIM nos las están vendiendo a los diseñadores como si fuese la inteligencia artificial para la arquitectura. ¡Qué mentira! Vamos a tener un diseño generativo, una metodología de gestión, que es la tecnología BIM, y una metodología de concreción, que es la fabricación digital. Todos estos pasos se manejan con algoritmos, y esos algoritmos son distintos.
para la generación del diseño vamos a tener 3 estrategias, porque ese es el otro tema. La arquitectura compleja, el diseño complejo, no se maneja con una propuesta, voy derecho a este camino. Se maneja por estrategias. Es una estrategia, lo que hace es abrirme multiplicidad de caminos para que yo pueda elegir uno que se acerque a la optimización. Nunca vamos a tener la optimización completa, a la optimización teniendo en cuenta las variables constitutivas del proyecto mismo y las variables de interferencia con el medio ambiente, considerando movimiento, tiempo y sujeto. Ahora vamos a hablar de cómo nos enseñaron a nosotros a proyectar y lo que es hoy el proyecto de la complejidad. Siguiente. Entonces, dijimos que no existe diseño complejo sin inteligencia artificial. Pero para saber lo que es el diseño complejo, a nosotros, bueno, la mayoría no se hagan los nenes, todos los que estamos acá no fuimos educados en el diseño complejo, así que vamos a ver de dónde venimos, por qué venimos de ahí y por qué se genera el diseño complejo. Acá tenemos una línea de tiempo, ¿sí? Con un corte total en la década del 60. En realidad, la historieta, como digo yo, la culpa de todo la tuvo Pitágoras en el siglo V antes de Cristo. Empieza con la geometría, y bueno, después lo retoma Euclides, y con la geometría euclidiana tienen la imagen del perfecto orden del universo y para construir, para hacer su microcosmos, el hombre utilizaba las leyes que creía ver en el macrocosmos. Hasta que aparece en el siglo XVIII Newton, pero basado en las leyes, en la geometría euclidiana. O sea, ustedes fíjense que por 25 siglos un único modelo científico, el euclidiano, después acompañado por el newtoniano, es el que comunica la cosmovisión de una sociedad determinada en un tiempo determinado, para lo cual resignificó todos los elementos matemáticos para que pueda comunicar esa cosmovisión. ¿Qué pasa en la década del 60? Todo el siglo XX, y ahora lo vamos a ver, desde fines del siglo XIX, es un ataque constante al sistema científico establecido y moral. Y ahora vamos a ver cuál es el desarrollo, y según los historiadores y los filósofos, estalla todo en la década del 60. La sociedad va a mostrar la disconformidad con el sistema imperante, vamos a tener a los Beatles, la guerra de Vietnam, la primavera de Praga, el mayo francés, todo eso ocurre acá. Pero ojo, que se viene gestando desde un siglo antes. Y es acá también, acá ya estaban establecidas las ciencias de la complejidad. Y como pasa siempre, nosotros, la mayoría, somos los últimos en enterarnos, pero ya los científicos venían laburando con eso. ¿Y cuál es el tema? Acá, de acá para allá, estamos en el paradigma de la simplificación. ¿Quién me decía el paradigma de la simplificación? Que había absolutos, las cosas eran así o así. Había un determinismo causístico, había una sola causa
que provocaba un solo efecto. Y ese efecto no podía modificar la causa. Y no se podía trabajar en matemática, por ejemplo, o en física, con más de 2 variables, porque incluir una tercera significaba la impredecibilidad. Ustedes fíjense que, por ejemplo, espacio es igual a velocidad sobre tiempo, es algo así, ¿no? Velocidad, espacio sobre tiempo, bueno, sí. La cuestión es que una depende de 2. ¿Estamos? Siguiente. ¿Y qué va a pasar? El primero en pegar el grito es Nietzsche. Nietzsche, en 1889, en su Zaratustra, mata a Dios. Si mata a Dios, mata al mayor de los absolutos. Quiere decir que si ya ese absoluto no existe, la ciencia tampoco es absoluta, las tipologías de la arquitectura tampoco son irrefutables, como me habían enseñado, y la geometría euclidiana tampoco. A todo esto, Poincaré, en 1903, va a decir: el azar no es más que la medida de la ignorancia del hombre. Imagínense en esa época que a los científicos que todavía usaban los absolutos, que le digan son unos ignorantes. Todo mal. Después, Planck va a hacer su variable de Planck dependiendo de 3 variables, o sea, más de 2, y da comienzo a la física cuántica. Bohr y Heisenberg van a decir, también no hay absoluto, la medición depende del lugar donde estoy parado, no hay una medición definitiva. Todo depende de dónde esté el observador y todas las mediciones son válidas. Bueno, Turing va a ser el primero que en su publicación va a poner la expresión inteligencia artificial. Y gracias a él va a ganar la Segunda Guerra Estados Unidos porque va a desencriptar los mensajes de los alemanes con su máquina de Turing. Desgraciadamente se mata, se suicida porque era gay y le daban medicación para curarlo y el tipo no podía pensar. Entonces agarra la manzana, le inyecta cianuro y la muerde. Eso no es otra cosa que la manzanita de Apple. Es tristísimo porque tenía 40 y pico de años, el tipo había hecho todo eso. Pirogini, bueno, Pirogini la rompe. Porque nosotros teníamos en el paradigma de la simplificación, siempre apuntábamos a un equilibrio estático. El equilibrio era así, estático. ¿Qué nos dice Pirogini? El equilibrio estático es la muerte. La única manera de tener vida es teniendo un equilibrio dinámico. En un equilibrio se provoca el caos y llega a otro equilibrio y así se repiten los ciclos. Entonces el caos ya propone la vida. Y por último lo tenemos a Watt, que en el 2003 saca la teoría de las redes y en realidad todos trabajamos con redes porque es la forma que tenemos de estudiar cualquier tema, proyecto, lo que sea, en forma holística, sistémica. Siguiente. Bueno, entonces dijimos que había metodologías de la arquitectura compleja, empecemos a ver esas metodologías de la arquitectura compleja. Esto ya lo dijimos, empecemos por la primera de las metodologías, que es el diseño generativo, donde las estrategias son el diseño paramétrico, la diagramática y los algoritmos. Esto sería imposible sin tener informática, pero ojo, esa informática y ese diseño complejo
depende de nuevos sistemas matemáticos geométricos. Ya no vamos a tener geometría por un lado, álgebra por el otro, análisis matemático por el otro. No. Vamos a tener topología diferencial, topología algebraica, geometría diferencial, geometría algebraica. Siguiente. Entonces, ¿qué es el diseño generativo? Es un método que mediante algoritmos, que son procesos tecnológicos, basados en las variables constitutivas del proyecto y esa matemática de los algoritmos en retroalimentación constante con la tecnología, pero mirando la biología. O sea, ya hemos cambiado la mirada newtoniana, que lo único que hacía era conducir a tierra la fuerza de gravedad, por una lógica biológica. Y ahora vamos a ver lo que es la lógica de la biología. Dale. Bueno, ¿qué permite el diseño generativo? Establecer dependencia sensible. ¿Qué es la dependencia sensible? Cuando cambio una sola de las variables, me cambia el todo, me cambia el resultado. No puedo ver elementos aislados porque cambia todo. Y genera, acá esto es importantísimo, se va a generar la forma de las necesidades intrínsecas de la obra y de su relación con el medio. Ya no voy a tener presupuestos o reglas estéticas y la columna tiene que ser así. No. Ahora, el que va a mandar no es lo que yo pienso que tiene que ser lindo. No. Es lo que necesita la arquitectura. Al decir lo que necesita la arquitectura, estoy diciendo, a ver, ¿qué necesita el ser humano que diseña? ¿Qué necesita el que está en ese tiempo, pero también pensando en un tiempo futuro? Y ahí entra la flexibilidad. Siguiente. Bueno, vamos a ver un poco y funciona, no me funcionaba hoy. Vamos a ver en qué se basa esa matemática de la complejidad. A nosotros nos enseñaron, no voy a decir la definición más difícil de recta, la digo muy sencillita, como en el primario. Es una sucesión infinita de puntos, todos los puntos quietitos, uno al lado del otro, no hay ángulos, no hay ondulaciones, no hay nada. ¿En qué se basaba? Polígonos regulares, sólidos platónicos. Todo es estático. ¿Qué pasa hoy? Hoy la recta no existe, no hablamos más de recta. Hay curvas. Esas curvas van a obedecer a definiciones paramétricas de funciones, van a ser las gráficas de esas funciones. ¿Y cómo la definimos a la curva? Como un único punto, moviéndose en el espacio en un tiempo determinado. Observemos esto. Cuando empieza, olvídense de acá. Esto es el Sol y eso es un planeta. Ustedes recuerdan que Copérnico dijo que la trayectoria de un planeta alrededor del Sol era circular. Después Kepler dijo que era una elipse. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, vemos cómo la trayectoria de un planeta va cambiando en el espacio, en un tiempo determinado. Esto es como cambia la trayectoria del planeta de esto a esto, moviéndose en el espacio. Esa matemática que usamos hoy nos va a dar una arquitectura dinámica. Siguiente. Bueno, ¿se acuerdan que yo les decía hace un rato la definición paramétrica de una función? ¿Qué es eso?
por ejemplo acá, ¿no? Ustedes más o menos por ahí tracen una paralela al eje Y. Si trazan una paralela al eje Y, van a cortar a esa gráfica en 2 puntos. Quiere decir que si ustedes meten una paralela por -2, va a cortar en 2 puntos. Si le dan eso a la computadora, que es tonta, pobre, va a decir, oye, tengo esto y esto. ¿Qué pongo de resultado? Error. Imagínese eso con 2 puntos, ¿qué pasa acá y qué pasa acá? Sería imposible trabajar con la computadora. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos, los ingenieros saben lo que son 3 variables, yo las he enseñado en ingeniería, pero los arquitectos no. Y por suerte, todo eso lo hace la computadora. Les cuento un chimento. Volvemos a trabajar como se trabajaba en la antigüedad. Pitágoras, cuando resuelve su teorema, que es mentira, fue un chorro Pitágoras. Sí, en serio, fue chorro. Los que resolvieron el teorema de Pitágoras fueron los sumerios 3500 años antes. Y se encontró la tablilla. Pero lo resuelve geométricamente, no analíticamente. Hoy los diseñadores estamos trabajando geométricamente y si tienen la suerte de poder llegar a trabajar en un gran estudio, van a trabajar con ingenieros y matemáticos. Hoy los matemáticos son fundamentales en los grandes estudios, como son fundamentales los programadores. Entonces, fíjense, tengo una función, porque eso no es función, una función con 2 variables, x e y, pero ¿qué voy a hacer? Tanto x como y las voy a definir con funciones dependiente de otra variable. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy ubicando las coordenadas de cada punto del gráfico según la función. ¿Se entiende más o menos eso? Yo sé que es medio rebuscado, pero ¿se entiende? No me contesta, se me terminan de ir. La hora, la definición paramétrica de una función. Bueno, chicos, ¿en serio que entienden o no? Seguí hablando, así te va de una vez. Bueno, dale, siguiente. Fíjense cómo trabajamos hoy. Esto lo hacen los programas de diseño. Trabajamos con curvas Bézier, spline, B-spline, NURBS, tanto curvas como superficies y superficies isomórficas. Las curvas spline y Bézier en realidad son interpoladores. ¿Y cómo nacen? También robando. Los arquitectos también somos chorros, aprendimos de Pitágoras. Los primeros que hacen esto son los ingenieros y matemáticos de la Citroën y la Renault, que tenían que hacer redondeadas sus formas para vender más y necesitaban ajustes perfectos. Y en cambio, las superficies NURBS, ¿ven esos puntitos? Es como que yo tiro para puntos determinados y cada uno de estos es un vector con coordenadas, que es lo que aparece en los programas de dibujo, Grasshopper, por ejemplo. Las coordenadas U y B son las coordenadas del vector que está moviendo ese punto. Y las isomórficas se basan en un conjunto de figuras primarias, circunferencias, rectángulos, donde luego se unifica como si tirásemos una piel encima. Siguiente. Bueno, hasta ahí, si entendieron algo, entendieron, y si no lo lamento porque no preguntan. Hasta ahí la matemática de la arquitectura compleja. Veamos
Fijémonos ahora qué tiene que ver la biología en toda esta historieta. Por más que hubo antes Cuvier, Lamarck, un punto fundamental en toda esta historieta es Darcy Thompson. Darcy Thompson, para ir en contra de Darwin, que estaba todo el tema del evolucionismo, empieza a decir que la forma depende de las fuerzas físicas, los vectores, actuando sobre ese objeto. ¿En qué se inspira? Se inspira en los puentes de Londres, donde asimila los cables a los tendones y la parte rígida a los huesos. Bueno, sí, pero escuchame, lo hizo el tipo. Tendones y huesos, a ver. Y es así, y está muy bien, porque fíjense que si nosotros hacemos esto, en realidad este codo está respondiendo a vencer este movimiento y este para atrás. Yo estoy venciendo esfuerzos. Además, tenemos una columna vertebral que me mantiene derecha, dos piernas porque así divido las fuerzas en dos y además tengo que vencer la fuerza de desplazarme. Y él hace toda una serie de gráficos utilizando mallas cartesianas para demostrar que no hay cosas rígidas, que cambiar un solo elemento significa cambiar el todo. Siguiente. Bueno, este es Recollet, que trabaja con unicelulares. Y él va a poder relacionar la topología con la estructura, con la forma, y me estoy olvidando de algo, no sé qué es. Y la arquitectura, ahí está. Bueno, y además llega a determinar la importancia en la resistencia que tienen los huecos. Entonces, lo que va a hacer Recollet va a completar el trabajo de Darcy Thompson poniéndoles fórmulas físico-matemáticas a todos los desarrollos intuitivos que hizo Darcy Thompson. Dale. Esto da lugar a la morfogénesis. La morfogénesis es la gestación y transformación de la forma. Era lo que les explicaba del brazo, de la rodilla, toda esa historieta. La morfogénesis en realidad es un término que viene de la biología. Todavía no se expresó la Real Academia respecto del diseño en morfogénesis, pero la verdad que todos usamos morfogénesis, que es la generación y transformación de la forma. Dale. ¿Qué se hace? Antes se diseñaba una forma. La forma va a ser esta. Ahora, ¿qué se hace? Se busca una ley de generación interna del objeto y su relación. ¿Qué pasó? ¿Ah, la definición? Ah, bueno. Una ley de generación interna del objeto que va a resultar en la forma. Era lo que yo les explicaba, que tengo una generación interna al tener el codo, al tener la piel que me cubre los músculos. Eso es la morfogénesis. Y eso es lo que estamos haciendo en diseño en general. Bueno, ¿qué pasa con esa morfogénesis? ¿Cómo se consigue? Se consigue con la interrelación, como dijimos, de todas las variables internas y externas de incidencia en el objeto, pero considerando además los emergentes porque la morfogénesis labura por interrelaciones, la bendita malla matemática que subyace en el proyecto. Y
Y al interrelacionar van a surgir nuevas variables que yo ni había considerado, ni me había dado cuenta. Y algunas sirven, otras no. Como que algunas se van a desechar. Va a incluir la impredecibilidad. Ya sabemos que nada es tal cual nosotros lo decimos. El movimiento, el sujeto, tanto el sujeto que diseña como a quien está destinado el proyecto y el tiempo. Todo esto, estas relaciones, solo se pueden realizar con algoritmos informáticos. Si no, no podríamos, no nos alcanza la vida para interrelacionar y elegir. Esos algoritmos informáticos, ¿en qué se basan? En procesos biológicos, ojo, están pensados como procesos biológicos, y en matemáticas. Los procesos biológicos son la reproducción y la mutación. Y las matemáticas son funciones complejas, geometría diferencial y algebraica, topología diferencial y algebraica. ¿Y para qué se hace todo esto? Porque ya no tendemos a una tipología que me gusta o no me gusta, no. Buscamos la optimización del proyecto. Vale. Bueno, fíjense todo esto. Acá vemos algoritmos. Que dijimos, los algoritmos simplemente son funciones. Piensen esto, una embotelladora, ¿sí? Viene una cinta, las botellas de Coca-Cola vacía, paran acá las botellas, se llena, sale la botella llena. Yo lo que acabo de hacer es una función, una entrada, una orden, una salida. Eso es un algoritmo. Eso, en el fondo, es lo más simple de un algoritmo. Entonces, vamos a tener genéticos, algoritmos genéticos y generativos. Los genéticos son los que se basan en la naturaleza, mientras que los generativos usan, ahora vamos a ver bien eso, aprendizaje automático. Este es el City Hall de Londres. El City Hall se han realizado algoritmos que tomaban en cuenta, ustedes vieron lo que es el clima de Londres, la incidencia de la luz solar para el ahorro energético y cómo se colocaban los vidrios. En el Pepinillo también de Londres, esta no la traje, pero la tengo en la computadora si alguno la quiere ver después, otro día, no se preocupen. Cómo estas son funciones matemáticas que van rotando y terminamos con esto. Y esto se hace por la incidencia de los vientos en el Pepinillo para el ahorro energético. Este es el diagrama de Voronoi. El diagrama de Voronoi es una forma de teselar una superficie con polígonos que no son regulares. Y fíjense lo que vamos consiguiendo usando distintas variables. Y de todas estas seguro había un montón de decisiones y eligieron esto. Dale. Y acá tienen la clasificación de qué es un algoritmo genético y qué es uno generativo. El objetivo del genético es la optimización y la búsqueda de la mejor solución. Un ejemplo de eso es Tetris. El algoritmo tiene una plataforma en la que se mueve, no va a buscar afuera. Hay un campo, un dominio. Entonces, ¿cómo lo forma? Como preguntaban hace un rato, con toda la información que recaban de vos, de las redes sociales, de todo eso. Y además por las películas que vas eligiendo. Entonces te aparecen las películas
que a vos te pueden llegar a gustar, pero todo se basa en un campo determinado según tus necesidades. Es esto, el algoritmo genético. En cambio, el generativo que trabaja con el aprendizaje automático es el que puede generar nuevos videos, nueva música, nuevos dibujos. Tiene aprendizaje y genera elementos por fuera de los elementos que vos le estás metiendo. Dale. En reglas generales, ¿cómo labura un algoritmo? Genera una población. Dijimos que un algoritmo es una función, tanto es así que se pone una función objetivo. Entra los valores de optimización, ya sea qué material necesito, todo cuantificado, para el viento, para la energía, para cada cosa. Sí, los valores que consigo son satisfactorios, o sea, esa función objetivo con esos valores que me da son satisfactorios, pero de una población. Voy a elegir el mejor individuo y esa es la solución. ¿Qué pasa si no es satisfactorio? Si no es satisfactorio de la primera población, voy a volver a elegir variables, las voy a recombinar y las voy a mutar. Y con esta generación de la nueva población, vuelvo a la función objetivo hasta llegar al mejor individuo. ¿Está claro? Dale. ¿Qué es el diseño paramétrico? El diseño paramétrico se basa en la generación de un árbol de relaciones geométrico-matemáticas con el fin de hallar la mayor cantidad de soluciones posibles. ¿Cómo trabaja? Tengo los parámetros, están de acuerdo a mis condiciones iniciales, voy a someterlo a procedimientos paramétricos, ya no a operaciones. Someto a los parámetros en procedimientos paramétricos. Eso me va a dar de nuevo emergentes y resultados. Hago la evaluación de esos resultados y elijo. Eso es el diseño paramétrico, que es lo bendito que ustedes mueven cuando usan los programas de Grasshopper, por ejemplo, SolidWorks. Dale. La última es la diagramática. ¿Qué es la diagramática? Un croquis va definiendo la forma. La diagramática en realidad se basa en geometría topológica. ¿Vieron los esquemitas de las paradas de subte o de las estaciones de tren que tiene el agujerito, la raya? Eso es topológico, porque no te dice ni se mueve para acá, para allá. No, es una geometría topológica. Ahora vamos a ver distintos tipos de diagramas. Esta, por ejemplo, es la relación de todos los elementos de transferencia del puerto de Yokohama. En el puerto de Yokohama, que une el mar con la ciudad, tengo que tener una red que me vinculen auto que entra y sale, colectivos que entran y salen, trenes aéreos y subterráneos, que me van a vincular la ciudad con el agua. Ese diagrama es el que provocó esa terminal. ¿Estamos? Dale. Bueno, y acá tenemos distintos tipos de diagramas según el consumidor. Estos tres diagramas son de un estudio, y un estudio
lo que hace es diagramas para incluir todas las variables que necesita de un proyecto determinado. Estos diagramas pertenecen a cuando se elaboró el proyecto de la Ciudad Global de Nueva York, donde se diagramó las circulaciones, la población, las redes de transferencia. También de un estudio es el Museo Mercedes-Benz de Stuttgart. ¿Y qué hace? Miren cómo toma las variables. Mercedes-Benz, ustedes saben que una Mercedes se casó con un Benz. Entonces, el tipo va a ser un ADN que, además de ADN, son dos rampas que se entrecruzan, que van a simbolizar las carreteras. En una de las rampas es un museo, en otra de las rampas es la venta. No hay apoyos intermedios porque tenía que mostrar la alta tecnología de la empresa. Cuelgan del techo camiones. Los muchachos no se privan de nada. Y acá está la planta, que si ustedes se meten en internet van a ver el ADN. Ese de ahí arriba es Renkulhas. Renkulhas usa el diagrama como elemento organizativo. Ese diagrama corresponde a la ciudad de Yokohama. Lo que necesitaban en Yokohama era tener una ciudad sustentable que viviese las 24 horas. Un espacio muerto no es sustentable. Un estadio de fútbol mucho menos, porque lo usas una vez por semana y se acabó. Estos tipos quieren que se use las 24 horas cambiando de funciones. Y estos tipos son unos genios, MBRD. Ellos ahí tenían que, por cada proyecto que tienen, ellos hacen un estudio de investigación. Ellos ahí tenían que hacer una serie de viviendas enorme y tenían que convencer a inversores, al municipio, a la constructora y no sé a quién más. Y para cada cosa hicieron un diagrama. Yo cuando lo vi dije, qué feo. Pero lo que pasa es que ya no se trabaja con el sentido de estética tradicional. Ellos a esto lo llaman datascape, o sea, paisaje de datos, que viene de los datos informáticos. Y además juntaron de forma tal con una curva de Gauss, separaron la tipología de las viviendas. Fíjense que Panorama ocupa un lugar para que no sea enguetada. O sea, no es que ponen a todos los viejos en un lugar, a toda la familia con pibes así no joden en otro lugar. No. Mezclan todo porque ellos sostienen que tiene que ser democrático. Dale. Dale porque se me van a ir, Bueno, ahí está cómo se forma el diagrama con geometría topológica, tomando las condiciones del proyecto, y ojo que el diagrama se hace también con informática, con algoritmos. Bueno, una arquitectura así es considerar a la arquitectura, al diseño, como un sistema adaptativo complejo. ¿Qué es un sistema adaptativo complejo? Todos los seres vivos y la inteligencia artificial es un sistema adaptativo complejo. Las plantas, un caracol, mi perra Josefina, se las presento, y todos los logos de la inteligencia artificial. Estos son sistemas adaptativos complejos. Pero todos estos de acá también son sistemas adaptativos complejos. ¿Qué es un sistema adaptativo complejo? Es un sistema que se basa en interrelaciones, que puede aprender de sus errores, que se relaciona con el entorno y que puede reproducirse.
Entonces ustedes me van a decir, pero entonces lo mismo la perra que la inteligencia artificial que nosotros. Vamos a un ejemplo. Yo a Josefina le pinto las patitas, cada una de un color, y la hago caminar por un lienzo. Josefina, ¿hizo una obra de arte? No. Josefina no tiene conciencia de lo que hizo. La inteligencia artificial tampoco. Josefina no tiene conciencia de su ser Josefina. Va a responder José. Es más, no sé si se cree humana o perro, pero psicólogo no le pago. La inteligencia artificial tampoco. Y la frase más hermosa que escuché no es mía, es de un filósofo. La inteligencia artificial no conoce la angustia de vivir. Me parece fabuloso y la mejor forma de describir y diferenciarnos de la inteligencia artificial. Dale. Bueno, ahora sí, todo esto dijimos que era posible gracias a la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo se complementan. Dale. El problema que tenemos con la inteligencia artificial es que no hay una definición global aceptada por inteligencia artificial. La última que aparece es en 2024 y es la de la Unión Europea. Ojo, todos los organismos están trabajando en eso. ¿Por qué? Porque no la pueden reglamentar. Si no la definen, vos no podés definir, reglamentar lo que no definís. Y es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Yuval Hararis dice, yo le creo, que pone en peligro la democracia y realmente lo mejorcito que tenemos por ahora. Así que la Unión Europea la muestra como un conjunto, un sistema de hardware y software, donde entran elementos, algoritmos, salen otros elementos y pueden ayudar a crear entornos virtuales o la toma de decisiones. Dale. Bueno, pero ¿cómo llegamos a esto? Porque todo parece que todo nació el 30 de noviembre del 2022. No, en el 43, no me acuerdo los nombres, Bad Coulot y Pitts proponen son de esos dos, el primer modelo matemático de red neuronal, en el 43. En el 48, Weiss va a sacar una publicación donde establece la correspondencia y comunicación entre animales y máquinas. El primero en hablar en una publicación de inteligencia artificial, la expresión precisamente es Turing. Y este señor que era Samuel. Samuel es el padre del aprendizaje automático, que consigue armar un programa para jugar a las damas, pero no puede jugar al chinchón, por ejemplo. Dale. ¿Cómo sigue esta historia? Esta historia sigue así. Entre el 57 y el 74 se ponen a trabajar, consiguen mayor capacidad de almacenamiento y rapidez. En la década del 70, el Estado de Estados Unidos no llega a las metas propuestas y la década del 70 se llama el invierno de la inteligencia artificial. Pero mientras tanto, hubo tipos que seguían trabajando y aparecen los algoritmos de aprendizaje automático. Ahí, cuando el Ministerio de Defensa ve esto, en la década del 80 aumenta los fondos que le dedica a la investigación de inteligencia artificial. Y algo que tenemos que tener en claro, el 12 de agosto de 1981
IBM va a sacar su primera PC al mercado. ¿Esto qué va a provocar? Que estudios, empresas de diseño contraten equipos enteros de PC con la mano de obra, el material humano, para ver qué pueden hacer con esto. En 90 lo llaman el auge y en el 96 aparece el primer auto con GPS. Aparece el primer sistema de localización. Dale. ¿Qué pasa en el siglo XXI? En el siglo XXI empieza en el 2000, Siri y Alexa, según sea Apple o, ¿cómo se llama el robotito? La otra, Android. Y acá viene la historieta, que en realidad son inteligencias artificiales conversacionales y de asistencia, nada raro. El 30 de noviembre de 2022 va a salir el ChatGPT. El 4 de diciembre del 2022 ya tenía 100 millones de usuarios. En marzo del 23 lanza GP4 y acaba de lanzar el 7 del mes pasado GPT-5, que supera a GPT-4. Dale. Ay, falta poco, no se asuste. Gestión, ¿qué hora es? A las 7, che. No, yo creí que era más tarde. Sonaron. Bueno, dale. Dijimos que la metodología de gestión era la tecnología BIM. La tecnología BIM es una modelización de la información del proyecto trabajando en forma colaborativa. Hasta hace 2 años, BIM tenía 7 dimensiones. Ahora tiene 10. Yo quise buscar cuándo aparecen las 3 dimensiones nuevas y no lo encontré. Entonces, veamos siguiente. Veamos lo que son estas dimensiones. La 1 es la que tiene datos alfanuméricos. La 2 es el plano en 2 dimensiones. Y acá ya tenemos un modelo en 3 dimensiones que le vamos a ir agregando, por ejemplo, el tiempo, la financiación, la economía, la sustentabilidad, el mantenimiento, la seguridad, pero no solo la seguridad del edificio, la seguridad en obra también, optimización y proyectos industrializados. Vamos a un ejemplo, dale. Acá ven cómo en 3D tenemos el modelo tridimensional. Acá le agregamos el vector tiempo, pero fíjense que acá nada más es un modelo tridimensional y acá empieza a complementarse los tiempos en que se van construyendo, en tiempo real se va haciendo, se va concretando esa tridimensionalidad. Y acá está la plata. ¿Estamos? Bien, este edificio es la Torre de Shanghái. Es una de las primeras obras que es posible realizarla por la inteligencia artificial. Y yo me voy a copiar, porque yo no puedo creer los números que manejan estos tipos. Sobre un terreno de 30.370 metros cuadrados, construyen 380.000 metros cuadrados en 121
121 pisos, ¿sí? Con una altura de 632 metros. ¿Cómo está hecho? En realidad tiene una doble fachada. Esto que ven de afuera es la fachada de afuera girada 120 grados y en realidad alberga 9 cilindros. Acá ven las dos fachadas. Entre una fachada y otra fachada se desarrollan jardines. Además, esto recolecta agua de lluvia que se usa. El tener esta rotación de la segunda fachada les permitió en materiales un ahorro de 55 millones de dólares. Son bestias los tipos, ¿vieron? Pero no se asusten, en Brasil con esta tecnología están haciendo barrios de emergencia social que son mucho más lindos que los que tenemos nosotros y lo hacen un barrio entero en una semana. Y si se meten en, ¿cómo se llama? En arquitectura junco, no, ¿cómo es, Ruina? De bambú. En arquitectura de bambú, en Indonesia o en Yucatán, van a ver cosas hermosas hechas con bambú, que es lo del lugar, y con unas estructuras impresionantes que no son ni hiperboloides ni paraboloides. Obedecen a la necesidad del lugar y de la estructura. Bueno, siguiente. Ahora sí vamos a ver obras de arquitectura compleja. Dale. Estas 3 pelotas son de Amazon. Es la nueva sede de Amazon, que propone todo un barrio y lo llamativo son las 3 pelotas estas que están en Seattle. Les voy a decir, en un terreno, no, las 3 pelotas tienen 67.000 metros cuadrados y albergan 40.000 plantas. Es decir, lo que hacen ellos es, esto está en medio de un espacio verde y provocan un espacio verde dentro del espacio verde. Y tienen cosas, es para que la usen los empleados, tienen cosas como tomarte un café en un nido de pájaros, y esas cosas así, ¿vieron? ¡Ah! Igualita a nuestra facultad. Bueno, y está, el nido de pájaro lo tenemos, claro. A mí también me anidaron las palomas cuando tenía techo de teja. Bueno, en realidad no son esferas, son 180 pentágonos alargados. ¿Sí? ¿No? Bueno, no. Y tiene su basamento, es una viga de, ya les digo, ¿de cuánto? ¿Dónde la puse? Acá. 180.000 kilos en la base, donde se sustenta. Además, para poder mantener las plantas, de día tiene un clima de 22 grados centígrados con 60% de humedad. Y de noche, 12 grados centígrados con 90% de humedad. Todo manejado por sensores. Ahí no está el tipo que te... No. Todo manejado por timer y sensores. Dale. Bueno, otro. Este es el aeropuerto de Pekín, de Pekín de Zaha Hadid. Esperen que ahora les digo, porque a mí me asombra mucho todo esto, ¿vieron? Por el aeropuerto, en el momento que se empezó a construir, pasaban 45 millones de pasajeros. Para fin de año, de este año, se espera que pasen 75 millones de pasajeros.
y está prevista una ampliación para que albergue a 100 millones de pasajeros. No. ¿En qué se basa? Miren las variables que utilizaron. Se basa en el espacio tradicional chino, que tiene un espacio central alrededor del cual a través del cual se conectan todas los locales. Entonces ellos hacen todas estas patas que aquí, ¿para qué les sirve? Para poder estacionar la mayor cantidad de aviones posibles. Pero además, como hay que guiar de un hall central a los pasajeros mediante lucarnas de luz natural, directamente van llevando a los pasajeros a donde tienen que ir. Pavada, ¿no? Y bueno, el que tiene guita hace lo que quiere, chicos. Siguiente. Y este es el último, ¿eh? Esta es la costa de Toronto. En la costa de Toronto lo que quieren hacer es reurbanizar toda la costa, que sea en realidad un bosque libre de carbono, y donde empezaron a interrelacionar la sustentabilidad, el gasto energético, la limpieza del ambiente y el valor del terreno. Todo eso, si no es por inteligencia artificial, es imposible. Siguiente. Bueno, acá sí llegamos a un punto. Yo les conté, vieron que era la última, yo les conté cómo pasábamos de un paradigma al otro. Nosotros veníamos del paradigma de la simplificación, cuando no había respuestas a determinados problemas, empezamos con el paradigma de la complejidad, y esto es en cada cambio de paradigma. Pero ustedes fíjense que nos llevó 25 siglos ir de la geometría euclidiana a la década hasta el 2000. Y en 25 años tenemos esta revolución de la inteligencia artificial. ¿Pero qué ocurre? Empezaron a haber problemas. De nuevo, ¿cuáles son los problemas? El tema es la capacidad que tiene de almacenaje la inteligencia artificial, que cada vez necesita chips más chicos y además, pero llegado a un momento ya no responde. Y además sube la temperatura. Y hubo un físico técnico de informática que dijo, ¿y si el problema está en la física que usamos o es un problema inherente? ¿Qué acaba de aparecer? Acaba de aparecer el chip cuántico, basado en mecánica cuántica, que usa la superposición y el entrelazamiento. O sea, para la física cuántica, un gato puesto dentro de una caja con un coso de gas que activan, puede estar vivo o muerto. Hasta que se abre la caja y yo miro adentro. Eso es la superposición. Así trabaja la informática cuántica. El chip de Microsoft es Willow y el de IBM es el Águila. Pero ahora yo me pregunto, de nuevo estamos sin encontrar respuestas dentro de la inteligencia artificial. ¿Estamos de nuevo empieza un nuevo paradigma, cuando todavía ni siquiera sabemos lo que es el paradigma de la complejidad? Chicos, estamos en el horno. La angustia que da es muy grande. Si uno se pone a pensar eso, es siguiente. Y yo llegué a una conclusión. Para Pitágoras, por más chorro que fuera, para Pitágoras,
Dios estaba en el número. Era así, Dios estaba en el número. A mí, ustedes hagan lo que quieran. Para eso yo les nombré a Heisenberg y Bohr. Para mí no me van a hacer nunca creer que Dios vive en una computadora cuántica. Y es la palabra de lo absoluto, porque ahora para mucha gente el absoluto es la inteligencia artificial. No. Eso es lo que no podemos perder de vista, nuestra angustia por la vida. No me voy. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Estamos cerrando esta primera jornada de lujo del Encuentro Nacional. Breve espacio para preguntas de atención. Ay, claro, sí. Saludos, sí. Mensajes. Preguntas. Sí, sí, si alguien me dio pelota, porque viste, yo antes pregunté la pregunta. Ahí estamos. A ver. Una consulta para sí. Espera que te lleve el micrófono, porque además soy medio sorda, ¿viste? A ver. Es lo que hay. Que esto queda grabado, queda guardado. Es el registro del encuentro. ¿Qué? Ah, bueno. ¿En qué momento de la secuencia histórica simbólica inicia el machine learning? Tiene no Inicia el machine learning. A ver, espérate que te digo bien. Con el padre del aprendizaje automático, que es en 1000, no me acuerdo. ¿Dónde está? Ay, bueno, gracias. Anda para atrás. Seguí. Pará. El que viene. El anterior, perdón. Acá, este. Ahí empieza. Y después anda a la otra. Estos dos son los que en la década del 80 hacen las redes neuronales. Está apurado. No. Las redes neuronales, y aparece el aprendizaje profundo. ¿Está? ¿Qué más, chicos? ¿Nada más? Perdóname, entonces en el 70 armas automático. Retoma. Sí, en el 80, espérate. 70. En el 70, claro, esa era lo que yo decía, que es el invierno de la inteligencia artificial, y determinada gente, sin tener tanto financiamiento, empiezan a trabajar con el algoritmo de aprendizaje automático. Eso es lo que da resultado y que hace que en la década del 80 aumente la financiación. ¿Algo más? Agradecerle, pero ahora este aplauso también. Muchísimas gracias. Gracias. Queda todo grabado, que nos queda perfil. Gracias. Y va a quedar todo en el canal de grupo oficial de la FAUD, UNLP. Gracias por la fidelidad, por la permanencia. Esto es mío. Vamos a descansar. Mañana tenemos la